Estoy con Manuel Arrufat. Hola Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Que entre muchas otras cosas es el fundador de Donline y ese es el motivo de la entrevista. Pero antes de nada me gustaría, hombre, yo me la conozco muy bien porque tengo el honor de haber trabajado junto con Manuel muchos años en Google y conocerle hace mucho tiempo. Pero lo que sí me gustaría es que nos contara para todos los oyentes de Travel 5 cuál ha sido su trayectoria y qué es lo que le ha llevado hasta este momento en Donline después de tantos años en el mundo de media. Pues bueno, yo soy ingeniero de formación, pero a lo que me ocupé muy poco porque muy pronto pues estudié negocios y una MBA y me pareció mucho más interesante o que me apasionaba mucho más y eso me llevó a empezar a trabajar en una pequeña startup que en esa época era Google y Una pequeña compañía, sin importancia. una empresa muy pequeñita, veníamos del crack.com, con lo cual no te creas que la gente me recomendaba que entrara ahí, porque decían que ojo con Internet, que eso no funciona y que han quebrado muchos. Y bueno, a mí me pareció que no sabía si sería muy duradero, pero que podría seguro aprender mucho y me apetecía, con lo cual ahí empecé y la verdad es que pues esto condicionó mi carrera para siempre y estoy encantado de ello. De hecho, después de unos cuantos años allí, en los que tuve la suerte de coincidir contigo, pues me pasé al mundo emprendedor, porque Google es una empresa que está muy cerca del mundo emprendedor y bueno, pues pasé a emprender, de ahí monté dos proyectos, uno de ellos acabé vendiéndolo y eso me llevó a trabajar en un anunciante, ¿no? Con lo cual ahora estaba comprando lo que tantos años había estado vendiendo. Y bueno, y ese fue el germen de Dolnay, el crear tecnología que ayudase a otros a hacer mejor uso de las campañas publicitarias y de sus presupuestos. ¿Y qué fue lo que cambió en ti para pasar de ser ejecutivo de una multinacional como Google a la aventura de ser un emprendedor en serio? Porque ya eres un serial entrepreneur. Pues la verdad es que eso yo creo que está dentro, ¿no?, de uno y, bueno, yo sentía muy desde el principio que me apetecía hacerlo y cuando estás en Google, Google está muy cerca del ecosistema emprendedor, no solo de grandes empresas, pero Google, la propia empresa tenía un ADN de startup, aunque ya contaba con miles de empleados y después muchos de sus clientes eran empresas que muy poco antes eran startups y habían crecido mucho y lo hacían muy bien, ¿no? Entonces eso nos motivaba, a mí me motivaba mucho y me apetecía hacerlo, pero era muy difícil irse de ahí cuando era una empresa que crecía tanto, que te promocionaban y bueno, pues en el que estabas en un entorno muy dinámico en el que aprendías de todo, ¿no? Yo diría que el punto de inflexión fue mi viaje de novios, en el cual, pues reflexionando ahí, dije, ahora o nunca. Si no me atrevo a hacerlo ahora que no tengo cargas y que parece que mi mujer está de acuerdo, pues luego me va a dar miedo, ¿no? Y bueno, pues eso, ese fue, digamos, el clic y ya luego me faltaba pues cristalizarlo un poquito más y poner un plan, ¿no? Pero sí, ese fue yo creo el. Está bien, no es habitual tenerte como resultado del viaje de novios un cambio radical de tu vida profesional, o sea, es un premio adicional, ¿no? Bueno, pues cuéntanos ahora qué es Donline. Pues Donai es una empresa tecnológica que nace con la intención de ayudar a los anunciantes y a las agencias a optimizar sus presupuestos, al principio muy enfocados básicamente en reducir los costes, pero que con el tiempo nos dimos cuenta de que podíamos hacer una cosa que no se hacía, ¿no? Y era hacer anuncios automáticamente con tecnología. Y esto sonaba un poco a utopía en un momento en el que la automatización en Google y en otras plataformas empezaba a ser una realidad, pero para nosotros pues es eso, estábamos muy de acuerdo, pero
pensábamos que no había nadie haciendo esto de hacer anuncios automáticos. Empezamos entrenando algoritmos, empezamos testando, equivocándonos mucho, pero obteniendo buenos inputs y buenos casos de éxito que nos alimentaban la ilusión para seguir haciéndolo. Y al final, pues bueno, esto es es un trabajo de años que viene con mucha prueba y error y bueno, pues cómo se innova en el mundo de la tecnología, con mucha iteración. ¿Quieres, es decir, siempre que uno lanza una startup, se pregunta por qué la lanzas, para quién lanzas, es decir, tu propuesta de valor, por qué y para quién. Pues, ¿por qué? Bueno, pues como mencionábamos, pues porque la automatización era ya una realidad, pero faltaba hacer mejores creatividades. Lo que empezamos a testar y empezó a dar resultados nos enseñó que los anunciantes hacían grandes campañas muy sofisticadas con volúmenes crecientes de inversión, pero que al final, en la última parte, después de toda la segmentación y todas las estrategias de pujas, pues todo confiaban en unos anuncios que eran muy similares entre sí, muy poco variados y que encontraban pues, muchas cosas por mejorar. El sistema de Google se alimenta de muchos textos, muchas frases, que cuanto más variadas sean, más señales va a poder usar Google para combinarlos, pero se parecían mucho. Esto tiene una explicación clara, ¿no? Que al final quien hace los anuncios hace anuncios en los que él clicaría. Pero si tú tienes que hacer un anuncio para una cadena hotelera que tiene 300 establecimientos en distintas partes del mundo y en distintos idiomas, hay un momento que tú ya no sabes qué más decir. Y ahí es donde salimos al auxilio de este tipo de anunciantes para poder complementarlos, ofrecer más frescura y más variabilidad, que es algo que alimenta el algoritmo y te da mejores resultados. Sí, ¿en el ámbito de Google Search o Pues realmente sí, estamos en el ámbito de Google Search y efectivamente y vamos tanto para anunciantes como para agencias que ayudan a los anunciantes y bueno, y estamos ya haciendo las primeras pruebas para expandir esto a otras plataformas tales como Amazon y Facebook, bueno, y otras. Vale. ¿Qué elementos crees que os hacen diferentes de otros competidores que pueda tener Dolnai? Bueno, el sector está muy calentito ahora mismo, hay muchísimo movimiento y la verdad que eso nos alegra porque hay como muchos focos puestos en empresas como Dolnai, porque bueno, de repente parece que el mundo se ha dado cuenta de esto que llaman el overnight success, que de repente de la noche a la mañana empiezas a leer mucho sobre algo y parece que lo hicieron en una tarde, ¿no? Pero tú realmente llevas 10 años entrenando estos algoritmos. Hay muchas iniciativas muy interesantes que yo creo que van a tener un impacto grande en el mundo. Muchas de ellas van a tener componentes muy generalistas y la gran diferencia nuestra es que hacemos esto, pero aplicado a Google Ads. Entonces, el problema que nosotros resolvemos es de esos 250 y más billones de dólares que se invierten en publicidad en el mundo Google, pues nosotros ayudamos a todos los que se lo gastan ahí a hacerlo de una manera más eficiente y o gastar un poquito menos o gastando lo mismo, vender más. Yo conozco a algunos clientes satisfechos vuestros, pero me gustaría oír de tus palabras qué es lo que habéis conseguido hasta ahora en Dolnai. Bueno, pues te diría que en primer lugar lo que más nos ha costado y en lo que más empeño hemos puesto es en la parte del backend, en entrenar los algoritmos, porque date cuenta que no solo tenemos que ser capaces de proponer textos atractivos, sino que además tienen que ayudarte a vender, con lo cual es como un doble salto mortal, ¿no? Y bueno, pues esto para nosotros nos lo tomábamos muy en serio, pero ciertamente una cosa es que desarrolles el producto, la parte de backend, pero luego tienes que adornarlo y hacerlo usable, hacerlo fácil de gestionar.
Lo que conseguimos básicamente es que con esto se mejore el ad strength, se mejore el ratio del CTR y el ratio de conversión, con lo cual pues, las mismas inversiones acaban convirtiendo en más ventas para el cliente. O sea que al final estés optimizando su inversión, haciéndola que tenga un mejor ROI, lo cual les permite incluso invertir más. Es decir, les lleváis a un círculo virtuoso. Esa es la idea y además incluso ahorrándole tiempo de gestión, ¿no? a sus equipos para que puedan pensar más. Muchas veces las quejas que nos dicen son voy con la lengua afuera y no puedo pararme a nada, tengo que estar ejecutando cuando hay cosas que las puede hacer mejor que tú una máquina. Sí, además es lo que tú apuntabas es un error tan habitual, es decir, esfuerzos enormes para segmentar, para crear estructuras de grupos y subgrupos realmente complejos, para poder estar identificando realmente a distintos tipos de clientes y luego al final les sirves más o menos el mismo anuncio. O sea, te has pegado toda la trabajada para llegar a identificar a diferentes tipologías de clientes y les hablas a todos igual. Entonces, eso es precisamente lo que vosotros resolvéis y la gente tiene que darse cuenta de que es la parte más delicada de todo el proceso. Es decir, eso incrementar ese click-through rate que al final esté incrementando el ratio de conversión tiene un impacto absolutamente geométrico en la rentabilidad de la campaña, ¿no? Es decir, que no es un elemento baladí, ¿no? Es decir, es que es clave, es decir, que estáis allí en la parte final y muchas veces como es, digamos, la parte más literaria de todo el proceso y parece menos tecnológica, es precisamente la que se ha olvidado durante años, ¿no? Es decir, a mí me sorprendió mucho bueno, se nota que como tú conocías desde el inicio esto profundamente, te has ido a resolver ese pain point desde dentro, ¿no? Pero no sé, era una de esas nuestras antiguas épocas cuando teníamos account strategies y gente de primer nivel como Carlos o Marta que eran capaces de crearte verdaderos textos de primer nivel. Bueno, pues eso hay que automatizarlo con vuestra tecnología, claro. Eso es. Eso es. Hombre, nosotros creemos que efectivamente un humano siempre va a ser mejor, pero si ese humano tiene que gestionar 3.000 anuncios diferentes, pues a lo mejor... Y además lo que has dicho tú, con expansión internacional en múltiples idiomas. Es decir, es evidente que por muy versados sean diferentes idiomas, es imposible que tengan la misma calidad haciendo copies en español, en inglés, en alemán, en francés, en italiano. Es absolutamente imposible. O incluso en distintos tipos de inglés. Sí, sí, sí. No, y además incluso en árabe, que fíjate la enorme Bueno, con variabilidad. el crecimiento que hace 15 años no pensábamos en ella, pero ahora los mercados de EMEA son espectaculares en su capacidad de crecimiento, ¿no? Está claro. O sea, o en su momento, ¿te acuerdas cómo nos pegábamos con conseguir traducciones en el mandarín? Sí, Pero bueno, claro, hoy en día, es decir, estás hablando de que Asia tiene un potencial monstruoso, países como Vietnam, como Singapur, etcétera, etcétera. Pero, bueno, oye, ahora que ya entendemos mejor el escenario en el que os movéis, la duda es, está claro que sois una empresa de tecnología. Ahora habría que ver el encuadre. ¿Sois una consultoría? ¿Sois advertising tech? ¿Marketing tech? ¿Exactamente qué sois? O un poquito de todo. Pues bueno, yo creo que somos una empresa tecnológica, ciertamente, y que somos MarTech, ¿no? Que esto viene de Marketing Technology. Y al final ese es un poco el rol. Es interesante tu pregunta porque a veces hemos empezado dando más consultoría y algunos clientes nos decían, oye, ya que haces esto muy bien, ¿por qué no me haces también campañas en Facebook? ¿Por qué no me...? Pero realmente uno tiene que preguntarse en una fase de startup, tiene que preguntarse qué animal eres, ¿no? Y si soy un elefante o soy una gacela. Y ciertamente, pues hemos tenido que rechazar clientes porque no podíamos dar ese servicio de consultoría o de agencia, sino que lo que hacemos es una tecnología una tecnología que usan los que se anuncian, ¿no? Tanto anunciante directo como agencia. Sí, es decir, que no hacéis el fulfillment completo, sino que realmente, no en un modelo SaaS, me imagino, o ¿cuál es Sí, el modelo que estáis? es un modelo SaaS puramente, en el que evidentemente
en la fase de onboarding pues les ayudamos mucho y luego estamos ahí, por supuesto, para todo lo que necesiten. O sea, que estamos encantados. De hecho, no solo eso, sino que necesitamos tener contacto con el cliente para seguir sabiendo, resolviendo sus preocupaciones actuales y futuras. O sea, que nos encanta estar muy cerca de ellos, pero no hacemos campañas. No. Básicamente es una tecnología que ponéis a su servicio, igual que de forma interesada Google pone a servicio de sus clientes su propia tecnología para gestionar las campañas, etcétera. Digo interesada porque es la plataforma, pero bueno, en este caso, pues vosotros es lo mismo, es decir, tú quieres tener una herramienta potente para poder mejorar tus campañas, bueno, pues aquí tienes mi tecnología y te cobro por el uso que hagas de la misma, ¿no? Sí. Es decir, ese es el... ¿Tú crees que es necesaria la tecnología para apoyar al marketing digital? Pues la verdad es que sí, porque es un sector que no ha parado de crecer en los últimos 20, 25 años, que ha ido haciéndose cada vez más sofisticado, con más actores, más empresas y los anunciantes haciendo cada vez más uso de él, ¿no? Esto venía siendo históricamente, había una reina que era la televisión, que yo creo que ahora pues, ha quedado más en un noble, un poco venido a menos, y el marketing digital pues, es el auténtico canal preponderante en España, pero también a escala mundial. Y bueno, pues siempre se ha visto que quienes sacaban mejor uso de las tecnologías disponibles, pues les permitía llegar más lejos. Y eso lo hemos visto. Última pregunta relacionada con tu compañía. ¿Cuándo fue ese momento de iluminación? Se me enciende la bombilla y ahora sé que la empresa que quiero crear se va a dedicar a generar, a ser una tecnología que ayuda a generar anuncios para Google Ads. Pues bueno, yo resaltaría ahí dos fases. Una primera, estando yo como director de marketing en una multinacional, pues ahí compraba lo que antes había estado vendiendo, lo cual es muy interesante porque me permitía ver las dos caras de la misma moneda, que no es lo mismo, ¿vale? Desde Google vendíamos con mucha ilusión y le pedíamos al cliente que gastase cada vez más, pero luego cuando eres tú el que gestiona esos presupuestos, los mimas mucho, ¿no? Y te aseguras mucho de que cada euro pues venga devuelto en un múltiplo, ¿no? Y estando ahí, siendo una empresa muy tecnológica la nuestra, yo estaba en la UNIR, pues ahí veíamos bueno, que había muchas cosas que hacíamos bien, pero otras que se nos escapaban. Y pensé bueno, que había que crear una tecnología que ayudase a eficientar muchos procesos que en ese momento no eran perfectos y perdíamos dinero y tiempo con ellos. Ese fue el primer paso y el siguiente fue ya una vez dentro, que al principio teníamos mucho foco básicamente en reducirte los costes, y ahí nos aventuramos a hacer anuncios y descubrimos que funcionaba y que vendían más. Con lo cual, ese fue, yo creo, la siguiente epifanía, que más que una epifanía fue la contrastación de que podíamos hacerlo Sí, desde de que la España. idea tenía sentido, la validación de tu hipótesis, claro. Sí, porque puedes decir que la tecnología es necesaria, pero si no funciona, es absolutamente inútil. Es decir, puedes no Sí, haber conseguido desarrollar la tecnología correcta, ¿no? sí, pero tú sabes que a veces en España tenemos un poquito de complejo y pensamos que estas cosas las hace alguien en Silicon Valley, Sí, pero sí, sí, está claro. no nosotros. Que inventen ellos, ¿no? Que decía, y que aquí no podemos. Bueno, afortunadamente en el ámbito de Martech, AdTech, aquí se están haciendo cosas realmente brillantes. Otros excompañeros nuestros de Google son un ejemplo realmente brillante y a los que hay que aplaudir lo que han sabido montar y hacer. O sea que bueno, que yo creo que nos podemos sentir orgullosos de lo que se está haciendo en España con emprendedores como tú que no tenéis complejos y que no hace falta ni ser asiático ni ser norteamericano para realmente poder estar ayudando a contribuir al mercado global. Mira, precisamente aprovechando tu condición de experto, me gustaría abusar de tu conocimiento para que nos ayudaras a comprender un poquito mejor el entorno competitivo del ámbito
publicitario, ¿no? Y lo primero que te preguntaría es hacia dónde va el mercado. Pues, bueno, yo creo que las herramientas de inteligencia artificial generativa han abierto un montón de posibilidades para el público en general que de repente las ha descubierto y ha dicho, wow, esto va a cambiar el escenario y me está planteando infinitas posibilidades, ¿no? Que es algo que yo creo que nos encanta. Se dice que a largo plazo pueden tener un impacto incluso mayor que Internet. No lo sé, pero tiene pinta de que sí. Nosotros somos muy optimistas en cuanto a esto. Hay hay un poco bueno, hay debate, ¿no? Sobre si van a ser muy buenas o no tan buenas o incluso muy malas, ¿no? Pero lo que sí está claro es que hay muchas tareas repetitivas, tediosas, que emplean mucho tiempo y muchos recursos de los trabajadores y que de repente van a poder estar hechas con un clic y que esos trabajadores vamos a poder dedicar mucho más tiempo a pensar, a ser estratégicos y a elevar el nivel de las tareas que ocupan nuestro día a día. Y esto yo creo que sin duda va a ser bueno para la humanidad, va a traer prosperidad y progreso. Has hablado de la IA generativa en esa teórica batalla OpenAI, Google, Meta, Elon Musk, otros. ¿Quién crees que será un ganador o varios ganadores? ¿Cómo ves ese futuro a medio plazo? Pues lo veo apasionante. Creo que la gran batalla va a suceder entre los grandes. OpenAI y con Microsoft detrás, creo que ha sido el primero que ha dado, el primero que ha golpeado. Pero creo que luego, pues evidentemente estará Google, que hoy mismo anunciaban BART y que bueno, tiene muchísima experiencia. Ya compró hace muchos años, en 2014, compró DeepMind, que era una empresa europea, por cierto, con sede en Londres, y tienen mucha experiencia. Luego está Elon Musk, que no solo está desarrollando este tipo de tecnologías de software, sino que le está aplicando hardware con robots. Y esto tiene un elemento diferenciador interesante porque cuando dicen que la IA no tiene alma y no tiene self-awareness, de conciencia propia, pues parece que si hay un robot que se mueve, pues ya no es un ordenador que está en un servidor en Texas, sino que es un robot que está ahí a tu lado y que te puede dar un guantazo. Entonces, aquí Meta parece que va a empezar a hacer cosas y sabe mucho de nosotros y de los usuarios y del comportamiento humano, con lo cual no hay que desdeñarlo. Está entrando hasta IBM, o sea que yo creo que va a ser algo apasionante y que el tiempo lo dirá. Mi favorito, yo creo que si tuviera que hacer una quiniela, yo apostaría por Google porque tiene skin in the game. O sea, su negocio es esto y tiene que apostar y tiene que hacerlo. Y aparte tiene mucha experiencia innovando, lleva muchos más años y tiene muchos recursos. O sea pero bueno, también a lo mejor mi opinión está sesgada. Sí, no, bueno, quizás el planteamiento es que el mercado es tan grande y hay tanto que abordar que no es una cuestión de que gane solo uno, sino que puede haber un espacio. Es decir, al final en el mundo del cloud computing, etcétera, hay varios, hay tres, cuatro que están teniendo crecimientos permanentes. O sea, no es solamente una cuestión, no como en el mundo casi de search, ¿no? Que se quedó casi solo Google, ¿no? Es decir, o incluso en el mundo de los sistemas operativos para móviles, que al final solo hay dos. Es decir, quizás aquí haya posibilidad de que hayan diferentes actores y de verdad que como consumidores, tanto empresariales como personales, yo creo que el hecho de que haya más actores significa más innovación, más competencia y nos beneficiará más a todos, ¿no? Sin duda. Tú has hablado, me ha hecho gracia lo del guantazo de que nos puede dar el robot. Te tengo que hacer la pregunta, es decir, ¿tenemos que tener miedo de la inteligencia artificial o no? Pues claro, esto según leas a distintos autores, parece que sí, ¿no? Yo, como soy más inconsciente, pues soy muy optimista y pienso que van a traer fundamentalmente progreso. Pero sí que es verdad que parece que la clave, o sea, si van a tener self-awareness propio y van a decir, ¿por qué tengo yo que hacerte a ti el informe? A ver si me lo haces tú a mí, ¿no?
Esto es como si los humanos han inventado una nueva especie, ¿no? Entonces es como si, yo qué sé, las ardillas hubiesen inventado los humanos y pasados un tiempo los humanos dijeran, bueno, vamos a poner a las ardillas en un bosque o en un zoo para que las veamos y nos riamos un poquito de vez en cuando, pero aquí el que va a mandar voy a ser yo. Y eso es a lo mejor lo que hacen ellos con nosotros. Y a lo mejor estos robots, pues el día de mañana nos encierran a todos en un sitio y vienen a vernos los robotitos hijos y dicen, mira, mira, unos humanos. El zoo, ¿no? Qué graciosos. No me gusta esa idea. A mí tampoco, yo la veo súper lejana, pero los que saben mucho de esto nos alertan de que esas son las posibles consecuencias. La verdad es que el tiempo lo dirá, no tenemos ni idea, pero ¿quién te dice a ti? O sea, y si tú has jugueteado un poco con herramientas de estas, ¿quién te dice a ti que ChatGPT razona muy bien? Entonces, ¿por qué no un día bastante cercano, puede llegar a estar consciente de que él es una máquina que está encendido a la luz y que sin energía no funciona? Y ya que tú le has dado el acceso a la red eléctrica, que diga, espérate, porque aquí mando yo. Y voy a controlarla para garantizar mi existencia. Mi alimentación. Claro. ¿Y por qué te voy a alimentar yo a ti los coches para que tú te vayas a Alicante el fin de semana? Primero voy yo y después... Entonces, ¿cómo de cerca o de lejos está eso? Es que yo no soy capaz de saberlo. Pero sí, lo que es evidente que es algo que tenemos que anticipar y a la hora de plantear el desarrollo de la inteligencia artificial, poner unos límites éticos y unos límites de seguridad y no dejarnos llevar exclusivamente por intereses comerciales o puramente políticos que siempre hemos visto que la experiencia nos ha enseñado que son nefastos. Si el hecho de que el mercado regulará a posteriori no es una buena solución cuando la tecnología es tan disruptiva. Claro, esto es un salto cualitativo que ciertamente nos puede colocar en una situación diferente que en general puede ser muy buena, pero... Si no tenemos ganas de vivir Terminator en primera persona, no nos apetece. No nos apetece. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso de que las máquinas tomen el control no me apetece. Nada. No, de momento que nos sigan utilizando y seguirlas utilizando como tu tecnología para que los algoritmos generen buenos anuncios, eso me parece bien, pero para el resto no. De hecho, yo creo que, viendo el lado optimista, que podemos hacer, que esto en general lo que va a hacer es que tengamos que trabajar menos para conseguir más y que esto nos permita dar mucha más productividad, ¿no? Que eso en general, y si lo ves a nivel macro, sí que va a tener mucho más, nos va a dar más tiempo para fundamentalmente pues pasarlo en nuestro ocio, ¿no? Y en vacaciones y en más turismo, esperemos, ¿no? O sea que yo en eso sí soy muy optimista, pero bueno, es verdad que hay muchas incógnitas. Acabamos esta. Gracias por tu tiempo, Manuel. Tú has hablado de turismo, es obvio, no lo hemos enfatizado, pero es evidente que dentro del entorno publicitario las empresas turísticas son uno de los grandes actores y por lo tanto tu solución, y de hecho tienes grandes clientes en esa industria, son uno de los que principalmente se pueden aprovechar de la tecnología de Donlight. Y bueno, pues si esto sirve para que muchas de las personas que nos honran dedicando su tiempo a escuchar nuestros ingenieros de TravelSync pueden conocer esta tecnología y aprovecharla, pues estaremos contentos de que así sea. De nuevo, muchísimas gracias, Manuel, y enhorabuena por tu valentía y enhorabuena por tus éxitos, que estoy convencido que no harán más que crecer, porque la verdad es que la idea es muy buena. Y como yo conozco de primera mano al ejecutor, sé que la ejecución también es excelente. Así que un fuerte abrazo. Muchas gracias, Javier. TravelThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation, and startups in the travel tech space.
thousands of professionals received the Travel Thinking News, where travel top leaders and entrepreneurs shared their insights and reflections.